de Dios, hija de Dios. Vamos a terminar nuestro estudio sobre la cruz, comprendiendo la cruz. Esta es la lección 22. Y vamos a leer unos textos para iniciar este estudio. En Primera de Juan, si tienes tu Biblia, rápidamente lo puedes buscar. No voy a esperarlas. En Primera de Juan, capítulo 2, versos 1 y 2, dice esto: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En ese mismo libro, capítulo 4 y verso 4, declara eso: Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, hablando de los espíritus anticristo. Los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ese es lo que Jesús provocó en su sacrificio. En segundo libro de San Pedro, capítulo 1 y verso 3, nos habla otro resultado. Dice en verso 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante ¿qué? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, hablando de Jesucristo. Y después en 1 de Pedro, capítulo 2 y verso 24, no leímos este verso en la lección anterior, pero mencionamos quien llevó él mismo, ese es 1 de Pedro, capítulo 2 y verso 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, Hijo de Dios, tú eres tan rico, tan bendecido en Cristo Jesús. Entonces, es importante que reconocemos, tú sí tienes un enemigo. La Biblia dice que en Santiago capítulo 4, verso 7, que sometemos a Dios, resistimos al diablo y él huirá de vosotros. Tenemos un enemigo. Él viene para robar. Jesús dijo en Juan capítulo 10 y verso 10, Él viene para robar o hurtar, robar, matar y destruir. Entonces, el enemigo está tratando de convencerte y hasta impulsarte a vivir en incredulidad, en desesperación, sentir impotente frente a todo lo que te está pasando. Pero nuestro Padre Dios nos ha prometido protegernos, suplir nuestra necesidad, que nosotros podemos someternos a Él, resistir del enemigo, y Él huirá en terror de nosotros. Esa es muy buena promesa. Amén. Entonces, hay 4 áreas en que necesitamos ver la obra ya terminada en Cristo Jesús. El perdón, tú has sido perdonado. Claro, en 1 de Juan, capítulo 1 y verso 9, ese no fue escrito para incrédulos, este fue escrito para cristianos. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y Él es justo perdonarnos nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Y si
Si vivimos en esta carne quiere pecar, entonces tienes que reconocer que, y claro que sí, seguimos al Señor Jesús, pero si hay perdón, siempre hay. Y si pides, hay provisión, provisión en Cristo Jesús. Hay victoria en Cristo Jesús. Victoria, ¿qué quiere decir victoria? Victoria sobre el pecado. Porque el enemigo sigue intentando destruirte, sigue intentando robar de ti. Él viene contra de ti. Y victoria. Si no hay una lucha, pues ¿por qué necesitamos victoria? Si no hay resistencia, ¿por qué necesitamos victoria? Victoria habla de que tienes un enemigo, pero tú has sido hecho ser ya, antes de enfrentar, ya más que vencedor. Entonces eres capaz de vencer los ataques de Satanás. Y número 4, sanidad. Sanidad en todos los aspectos. Emocional, físico, cualquier otra forma. Entonces, ¿cuál es la virtud de perdón? Autocondenación roba de muchos cristianos. La Biblia declara que hasta somos hechos justicia de Dios en Cristo. Si pecamos como cristiano, vamos con el Padre, declaramos, Señor, este pecado, esta cosa, X cosa, mentira, odio, me ha tropezado. Yo reconozco que es pecado, pido que me perdones, Señor. Y mira, y sé que eres fiel y justo hacerlo, y de limpiarme de toda maldad. Limpio, no hay olor, no hay mancha después. Entonces, tenemos que creer eso. El enemigo viene tratando de convencernos que no es la verdad. Que tú, si al final de vida, vas a pagar por todos tus errores. Y entonces, en esto, tenemos que creer en lo que dice, lo que hemos declarado en 1 de Juan 1 y verso 9. Entonces, nuestro Salvador Jesucristo, su salvación, su redención, vida nueva que hemos recibido en Él, no es nada más por unos momentos, es eterno para siempre. Entonces, el poder o la virtud de esta provisión en Cristo Jesús. El enemigo trata de convencerte a ti que, bueno, pues sí, Dios existe, pero está lejos. No esperes respuestas de Él. Y tantas personas creen que si ellos reciben o no, pues depende siempre de Dios. Si Dios quiere lo va a hacer y si no, no. Y esta es una mentira. Dice que en Romanos 8, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El Señor quiere proveer. Él nos enseña en Mateo 6, mas buscar primeramente el reino de Dios y lo que es correcto en su reino. Y todas estas cosas que necesitas van a llegar corriendo, buscándote, como añadiduría. Entonces, en esto confiamos en la provisión de Dios. La forma en cómo Satanás viene contra nosotros siempre es dos formas. Uno, la culpabilidad. Él trata de hacerte sentir culpable de todo. Que Dios no te va a perdonar. Eso es tan grande. Y otro, el miedo, el temor. Oh, el temor es fuerte. ¿Temor de qué? El temor de que Dios no te va a perdonar tal cosa. Que Dios no va a estar contigo.
que Él no te quiere ayudar. Entonces, en eso, Jesús sí ganó para nosotros una victoria que es eterna, es siempre, siempre vigente, siempre importante. Entonces, en eso, Jesús sí ganó para ti y para mí la victoria. Quiero que leemos en Colosenses capítulo 2. Vamos a buscarlo. Aleluya. Colosenses capítulo 2 y vamos a leer versos 13 hasta 16. Dice así. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Oh, tu victoria, tu redención es segura. Él sí ganó victoria para ti y para mí. Amén. Entonces, también vemos el poder de la sanidad. La Biblia declara que Jesús murió y en su muerte, en su sufrimiento, en su sacrificio, que por sus llagas tú y yo hemos sido sanados. Entonces, vamos a ver 3 hechos principales que muestran que la sanidad del cuerpo es una parte íntegra del propósito del Padre en la obra en el Calvario. Número 1, Dios ha establecido el principio de sanidad en la muerte y resurrección de Jesús. Jesús murió, ¿sí? y completamente quebrado, ¿sí? Y fue resucitado sano y completo. Vemos la marca en sus manos, pero sus manos funcionando. Esa es la cosa. Jesús ya no sufre el dolor por el precio que Él pagó. Ya pagó el precio. Y vemos en Él, antes de la cruz, Dios lo usó para sanar. Número 2, las Escrituras testifican claramente de la inclusión de la sanidad física como parte de la obra del Calvario. Jesús murió y para llevar nuestros pecados. Y no solo eso, para sanar nuestras enfermedades. Lea Isaías capítulo 53, versos 4 y 5, y ahí vas a ver proféticamente. En Mateo capítulo 8, versos 16 y 17, repite esto. Y también en 1 de Pedro 2:24 también habla de eso. Número 3, el testimonio directo de sanidad está hoy en el poder del Espíritu Santo. El propósito de Dios que vivamos ahora en lo bueno y con el poder de Él para vivir una vida buena y una vida sana. Sanidad divina es parte de este plan de redención en Cristo Jesús. Entonces, vamos a ver, aquí tenemos 6 razones por las cuales fallamos en recibir nuestra sanidad. Número 1, algunos no tienen fe en Dios para recibir su sanidad. Es por fe que recibimos. Santiago 5:15 dice, la oración de fe sanará el enfermo. Y Jesús habló de la importancia de creer. ¿Y cuántas veces preguntó,
de personas antes de imponer manos o hablar. Dijo, ¿crees que? Y ellos dijeron, sí creo. Número 2, el pecado personal sin confesar puede crear una barrera o una separación para que la persona no sea capaz de recibir. Número 3, la desunión persistente, extensa, incredulidad en cuerpos de creyentes y familias impiden sanidad en los miembros individuales en su cuerpo. Es importante que entendamos. En la Biblia, lea los epístolas, cuántas veces repite esta frase, en Él, a través de Él, por Él, de Él. Y esa frase, en Él, en Cristo Jesús, tú eres hecho ser hijo de Dios, pero es mientras estás en Él. Amén. Entonces, número 4, a veces nosotros no sabemos orar, no tenemos palabra guardada en el corazón y no sabemos orar correctamente. La oración de fe tiene principios y tiene formas correctas. No puedes estar hablando en favor y en contra y cualquier forma de hablar y esperar que la fe funcione. Algunas personas creen que Dios es el responsable, solamente Él. Si Él quiere, lo hace, y si no, no. Pero la Biblia habla que es también de fe. Entonces tenemos que ser gente de fe. Y número 6, algunas personas buscan equivocadamente la sanidad. Es importante seguir los principios de la palabra de Dios. Recuerden cuando Jesús habló acerca de usar la fe en Marcos 11, y Él habló que hasta podemos hablar a montañas y mover montañas, pero después al final de hablar eso, Él habló de que si tenemos algo en contra a alguien, que hay que perdonar, hay que pedir perdón, hay que tener este área en nuestra vida limpia. Entonces a veces hay situaciones en que nosotros no hemos mantenido nuestra vida o no hemos aprendido. Entonces, pero todo eso hay en el precio que Jesús pagó en la cruz. En conclusión, en 1 de Juan 4:10, vamos a verlo. Primero de Juan 4 y verso 10 dice estas palabras. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios nos ama. Él pagó el precio. ¿Cuál es tu parte? ¿Cuál es mi parte? Creer y seguir. Morir a la vida pasada y nacer y vivir en la vida ahora, presente. Entonces, es importante que crecemos en Cristo Jesús y que vivimos en Él. Romanos capítulo 8 nos declara que Dios, no hay nada que nos puede separar de su amor, que Él nos ha hecho ser más que vencedores por el sacrificio de Cristo Jesús. Ese es para el que cree, para la persona que recibe a Jesús como Señor y Salvador. Entonces vamos a ver unas preguntas. Número 1. ¿Por qué tantos cristianos se sienten condenados, indignos e insuficientes? Piénsalo y responde a esa pregunta. Número 2. En 1 de Juan, capítulo 1, versos 7, 8 y 9. ¿Qué provisión ha asegurado Dios para nosotros, para librarnos de condenación? Y pues
la necesidad que tenemos. 3. ¿Es el sacrificio que hizo Jesús suficiente para cubrir todas nuestras necesidades? ¿Qué dice la palabra? En Efesios número 4, en Efesios 1, 17 al 23, ve esos versos y contesta esa pregunta. ¿Dónde está Satanás con relación a nosotros? ¿Y cuánto poder tenemos disponibles para nosotros cuando estamos en Cristo? En Cristo. Y número 5, lee y discute las 6 razones por las cuales fallamos en recibir nuestra sanidad. Y compáralos con los 3 hechos principales, demostrando que nuestra sanidad es parte íntegra de la obra de Cristo en la cruz. Recuerdas que vimos al inicio los 3 principios. Entonces, el precio que Jesús pagó en la cruz es completa. No hay deber. Dios cubre cada necesidad que podemos tener en el sacrificio de Cristo Jesús, en su sufrimiento y en su resurrección. Muy bien, que Dios te bendiga. Sigue adelante en el nombre de Jesucristo. Amén.